Puede llegar al cielo por medio de diferentes privilegios. En otras palabras, creen que pueden llegar a Dios, creen que pueden alcanzar la salvación mediante ciertos logros, mediante ciertos privilegios y quizás derechos a nivel humano. Por ejemplo, hay personas que creen que participar en los rituales de su religión los va a salvar, quizás ser fieles en asistir a misa. De hecho, aún entre personas que profesan a Cristo, hay personas que creen que el bautismo o la mesa del Señor los va a salvar. También hay otras que creen que su descendencia física, su linaje físico, los va a salvar. Quizás creen que porque son judíos de sangre o porque son hijos de padres creyentes, de alguna manera Dios les va a conceder la salvación. Hay otras personas que creen que su posición social los va a salvar por estar en alguna posición privilegiada en la sociedad. Por ejemplo, quizás son hijos de pastores o son líderes religiosos y creen que por ese hecho en sí Dios les debe la salvación. Otras personas creen que guardar ciertas tradiciones, cierta devoción, guardar, por ejemplo, los mandamientos de Dios, aún esforzarse por obedecer la ley de Dios los va a llevar al cielo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que, aunque estos privilegios ciertamente tienen algo de valor, de hecho, cierto valor social, cultural, académico, quizás, no tienen valor alguno para ganarse la salvación. Los tenga o no los tenga, en otras palabras, no importa en absoluto esto delante de Dios en términos de salvación. La Biblia es clara en enseñar que solo lo que Dios ha llevado a cabo en Cristo es lo que salva a una persona, y realmente en lugar de que una persona venga, por así decirlo, desfilando ante Dios o pretendiendo que Dios le debe algo por este tipo de privilegios que quizás goce, debe venir a Dios como un niño, como un niño. En las palabras del Señor, recuerdan en Mateo 18, nos dice que de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando ahí el Señor? ¿Cómo que hacerse como un niño? ¿Cómo que humillarse? ¿De qué está hablando? Bueno, la idea aquí es que esta es la persona a la que Dios salva. La persona que viene a Él en fe y arrepentimiento, viene a Él con una fe simple como la de un niño, una fe que reconoce que es inútil en sí misma, depende de manera total de Dios porque no tiene recursos en sí mismo. ¿Nunca han visto un niño jactarse de sus títulos y sus logros académicos o profesionales? Y es la idea que el Señor está aquí expresando. Así como un niño no tiene logros o méritos de qué gloriarse delante de Dios, así es la persona a la que Dios salva. Al venir a Dios, entonces, entendiendo que Él es el creador del universo y por lo tanto merece nuestra obediencia, merece nuestra sumisión, al venir a Él, entendiendo que somos pecadores y dejando nuestro pecado y creyendo que solo por la muerte de Cristo, quien es Dios hecho hombre, quien fue sepultado y resucitó al tercer día, entonces Dios lo recibe por lo que de nuevo Dios ha hecho en Cristo. Y esta persona que viene a sus pies debe estar consciente de que puede costarle aún su familia, su trabajo, hasta su vida, seguirlo. Entonces, si tratas de venir a Dios, de alguna otra manera estás perdiendo el tiempo. Dios únicamente salva a los pobres en espíritu. Esto es a los pordioseros espirituales, a los que reconocen que no tienen nada que ofrecerle a Dios más que su pecado, y por lo tanto se arrojan a la misericordia de Dios. No tienen recursos en sí mismos para poder alcanzar la salvación. Lo único que le pueden ofrecer a Dios es su pecado, y por lo tanto lo único que Dios les debe es el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Una persona entonces que verdaderamente ha venido a los pies del Señor es una persona que ha venido en fe y arrepentimiento. Una fe y arrepentimiento no es por obras,
es por gracia, es en Cristo únicamente. Y escucha, una persona que realmente ha venido a los pies del Señor es una persona que mostrará evidencias de salvación. Habrá evidencias de transformación. La realidad es, sin embargo, que Mateo 7:21 nos dice que no toda persona que dice ser cristiana realmente lo es. De hecho, hay muchas personas, lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, aún en nuestro día, que pueden manifestar en su vida moralidad externa, conocimiento intelectual, sentirse culpables por algún pecado, estar involucradas en ministerio, ser quizás devotas en sus disciplinas espirituales, esto es, orar quizás diariamente, quizás asistir regularmente a una congregación, aún ser parte de una congregación que enseñe doctrina sana, quizás haber hecho alguna oración cuando escucharon algo del Señor por primera vez, tuvieron aún algún tipo de experiencia emocional, de hecho hasta quizás oraron, de hecho hasta intelectualmente dicen que Jesucristo es Señor. Sin embargo, estos elementos no necesariamente son evidencia de salvación. Es posible entonces que una persona pueda manifestar moralidad externa, conocimiento intelectual, convicción de pecado, involucramiento en actividad ministerial, estar involucrada en algún tipo de actividad religiosa, quizás estar expuesta a la palabra, creer intelectualmente en los hechos de la doctrina sana, quizás aún haber atravesado por una experiencia emocional y sin embargo ir camino al infierno. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos saber si una persona verdaderamente ha sido salvada? ¿Qué evidencias debo buscar en mi vida para asegurarme que soy creyente, que soy nacido de nuevo, que soy cristiano? Realmente no hay pregunta más importante que debamos responder más que esta. En Lucas 23:43 encontramos una de las declaraciones más contundentes en las Escrituras. Aquí, como ustedes recordarán, el Señor Jesucristo está hablándole a uno de los dos criminales con los que fue crucificado. Después de que pasaron varias horas y que este criminal había sido transformado y le había pedido al Señor que se acordara de él cuando viniera en su reino, noten lo que el Señor le respondió en el versículo 43. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, escuchen, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, escucha, el Señor le estaba asegurando a este criminal que él era salvo, que iba a estar con el Señor en la gloria. Y por lo tanto, si el Señor le aseguró a este criminal que era salvo, que iba a estar en la gloria con él, entonces, ¿qué cambios, qué podemos aprender de la vida del criminal que nos pueda mostrar cómo se ve una persona regenerada? En otras palabras, ¿qué evidencia dio el criminal de que era salvo? Vamos a Lucas 23 y vamos a enfocarnos en los versículos 26 al 43, en donde encontramos un pasaje que describe las evidencias de una persona salva. Lucas 23, 26 al 43. Este será nuestro texto de estudio para esta mañana. Lucas 23, 26 al 43. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí,
y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas, más que cualquier otro escritor de los evangelios, subrayó el espectro universal de la invitación del evangelio. En otras palabras, Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, específicamente rechazado por Israel y después ofrecido al mundo. Uno de los énfasis que encontramos a lo largo de este evangelio es que Lucas, el doctor Lucas, era un doctor, repetidamente incluyó narraciones de gentiles, samaritanos y otros rechazados que encontraron gracia en los ojos de Jesús. Y este énfasis lo encontramos en este pasaje, lo cual no es excepcional en este evangelio, ya que encontramos cómo el Señor recibe a una de las personas que eran quizás menos probable que alcanzara salvación, un criminal al borde de la muerte, de hecho un criminal en proceso de muerte. Y por lo tanto aquí encontramos 3 evidencias de salvación, las cuales nos llevan a evaluar nuestra vida para saber si somos salvos. 3 evidencias de salvación que nos llevan a evaluar nuestra vida para saber si somos salvos. Alguien puede decir: oye, pero un momento, ¿qué no se te hace atrevido decir eso cuando yo he sido creyente por más de 20 años y he estado involucrado en una iglesia, etcétera? Bueno, 2 Corintios 13:5 nos dice que es sano que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Es una realidad, como lo vemos, por ejemplo, en el caso de Judas, que siempre, en cualquier congregación, hay personas que, aunque externamente profesen a Cristo, realmente no lo poseen, realmente no son creyentes. Y obviamente una de las responsabilidades más importantes del ministerio pastoral es amonestar continuamente a una congregación a que se examine, a evaluarse, no porque le conozcamos algo, simplemente por el hecho de que es sano, es saludable, es importante. Entender que aquí en el caso de Lucas encontramos 3 evidencias. Hay 3 evidencias que el criminal regenerado da. Vamos a ver que encontramos deseo cambiado, encontraremos también conducta cambiada y finalmente creencia cambiada. Veamos la primera evidencia entonces, deseo cambiado. Allí en los versículos 26 al 40 encontramos cómo el criminal es transformado desde adentro. Y noten, hermanos, esto es clave, esto es clave. La salvación afecta a la persona desde adentro, en el interior. Esto es muy importante. Por eso hablamos de deseos. Esto no es reformación externa. Esto no es limpiarse a nivel moral de manera externa. No es cambiar únicamente nuestro estilo de vida, nuestra conducta externa, sino que donde hay salvación, mucha atención, hay un deseo cambiado, como lo vemos en el caso del criminal. Noten el versículo 32, veamos algo de quién era esta persona. Versículo 32 nos dice que llevaban también con él a otros 2, noten que eran malhechores, hasta ahí. Esa palabra malhechores
nos da una idea del calibre de criminal que era este hombre. Realmente estos hombres, los que fueron crucificados con el Señor, es la palabra griega kakorgoi con K. Esta palabra se usa, interesante, únicamente 4 veces en el Nuevo Testamento. Y específicamente, 3 de esas 4 veces se usan aquí en nuestro pasaje en referencia a estos hombres. Versículos 32, 33 y 39. Estos hombres eran malhechores. Esta palabra kakorgoi viene de la palabra griega kakos con K, kakos, que quiere decir malo, malo. Se usa varias veces en el Nuevo Testamento, pero noten lo que dice Mateo 27, 38. Dejemos Lucas por un momento y acompáñenme a Mateo 27, 38 para que entendamos mejor quién era este criminal, quiénes eran estos dos que fueron crucificados junto con el Señor. Mateo 27, 38. Este es el pasaje paralelo. Noten lo que nos dice. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones. Noten, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta palabra ladrones, noten que aquí Mateo usa otra palabra para referirse a las mismas personas. En Lucas los llama malhechores. Aquí en Mateo 27, 38 los llama ladrones. Interesante explicar que la palabra ladrones en griego, que se usa aquí en Mateo 27, 38, se usa para describir a una persona que es un rebelde, un bandido. Un rebelde, un bandido. En otras palabras, estos dos no eran unos ladronzuelos, no eran unos carteristas, sino que eran criminales de tal magnitud, de tal calibre, que estaban a punto de morir, es la idea. De hecho, nos dice un autor apropiadamente que es probable que estos dos estuvieran involucrados con Barrabás, ya que el robo por sí mismo no era una ofensa que demandaba la pena de muerte bajo la ley romana. Barrabás, nos dice Juan 18:40, era un ladrón y un asesino, de acuerdo a Lucas 23, 18 y 19. Entonces, es muy probable que estos hombres habían incurrido en la misma pena que Barrabás, aunque no estamos seguros. De lo que sí estamos seguros es que habían incurrido en un crimen tan serio que la ley romana demandaba que fueran crucificados. Regresando a Lucas 23, noten, Lucas 23, ahí en el versículo 33 vemos la sentencia a la que iba el criminal. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, hablando del Señor, noten, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Por cierto, esto no es algo sorpresivo para el Señor. Marcos 15, 27 y 28, el pasaje paralelo, afirma que este es un cumplimiento de Isaías 53, 12. En otras palabras, todo está ocurriendo de acuerdo al reloj de Dios. Todo está ocurriendo de acuerdo a lo que el Señor había profetizado cientos de años antes a través del profeta Isaías. Versículo 34. Y Jesús decía, Padres, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Noten entonces que los gobernantes se están burlando de él. Versículo 36, los soldados también se están burlando del Señor. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, versículo 37, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y escuchen, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En otras palabras, uniéndose a este grupo de personas que se estaban burlando del Señor, que eran los gobernantes, soldados, este malhechor le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, noten algo interesante. Respondiendo el otro, esto es el otro malhechor, le reprendió, esto es, reprendió al malhechor que acababa de burlarse del Señor y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, vamos a Mateo por un momento de nuevo, para que vean qué es lo que está sucediendo aquí en esta situación. Mateo 27:44. Muy importante recalcar esto. Mateo 27:44. De nuevo, pasaje paralelo. Noten, versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, esto es, se están burlando los líderes religiosos. Versículo 44, noten. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué está pasando aquí? Mateo nos dice que los dos ladrones estaban burlándose de él. Sin embargo, regresando a Lucas, capítulo 23, versículo 40, nos dice que solo uno de los ladrones se está burlando de él. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Hay contradicción aquí entre los evangelios o qué pasó? Bueno, Mateo nos dice, y de hecho Marcos hace eco de esto, que los dos criminales estaban burlándose de Cristo. Eso es correcto. Ambos criminales, junto con los líderes religiosos y los soldados, estaban burlándose de él. Sin embargo, noten que conforme pasaron las horas, al estar ahí los tres crucificados, el criminal que reprendió al otro se arrepintió. En otras palabras, al principio estaban ambos, junto con los soldados y los líderes religiosos, burlándose del Señor, pero conforme transcurrió el tiempo, uno de los dos criminales se arrepintió. Alguien dice, bueno, pero ¿cómo sabes que se arrepintió? Vamos a explicarlo. Vamos a explicar en un momento cómo es que vemos que el criminal se arrepintió. Esta es una de las evidencias. Su actitud hacia el Señor ha cambiado. Por eso, noten, después de que pasan las horas, cuando el otro ladrón, el impenitente, llamémosle, el ladrón no arrepentido, comienza a burlarse una vez más del Señor, el otro ladrón, el convertido, lo reprendió y ya no participó más de eso. Noten esto, hermanos, esto es una lección fascinante. Eran dos criminales en las mismas circunstancias, pero solo uno se arrepintió. Solo uno cambió su actitud hacia el Señor. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo no se va a arrepentir, hombre, si no tiene nada que perder? No tenía nada que perder, estaba ya al borde de la muerte. Alguien dirá, bueno, ya es todo que ganar, nada que perder. Pero noten, escuchen, que el otro criminal, estando en la misma situación, no se arrepintió. Y aquí encontramos una gran lección, muy importante. Este criminal, el convertido, ya no era la misma persona. Soberanamente Dios había transformado su corazón. En las palabras de Lucas, en Hechos 16:14, recuerdan a Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que estaba oyendo a Pablo. El Señor, ¿qué cosa? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios soberanamente salvó a este criminal y escuchen, ambos eran igualmente responsables. Realmente este criminal convertido es uno de aquellos, como nos dice también Lucas en Hechos 13:48, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este criminal estaba ordenado para vida eterna, pero escuchen, el otro, el impenitente, amó más las tinieblas que la luz. Juan 3:19 nos dice, ¿recuerdan? La gente no viene a Cristo, finalmente, porque aman más las tinieblas que la luz, aman más su pecado que venir a los pies del Señor. Gran lección aquí. Noten la dureza de corazón del impenitente. Tal como lo dijo el que se arrepintió. Noten de nuevo ahí el versículo, ahí en el versículo 40. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? En otras palabras, ni aún en medio del dolor, ni aún en medio del castigo causado por tu propio pecado, estás doblando la rodilla a Dios. Hermanos, esto en cierta manera es un comercial de lo que va a suceder en la gran tribulación. Recuerdan en en Apocalipsis 16, lo pueden apuntar ahí en Apocalipsis 16, 10 al 11, en medio de la gran tribulación, en medio de esos intensos juicios que Dios va a derramar sobre la tierra, la gente en lugar de arrepentirse va a blasfemar a Dios. Y así es la actitud de este criminal. El criminal impenitente es una muestra, escuchen, de lo pecaminoso que es el ser humano. Todo ser humano es igual que él. Si no fuera, escuchen,
por la gracia de Dios que alcanzó al otro criminal, no se habría arrepentido. Un autor llamado J.C. Ryle dijo lo siguiente en referencia a este punto, y cito, que se ha notado que el ladrón impenitente es una prueba asombrosa de que el dolor, el sufrimiento y la cercanía de la muerte no son suficientes sin gracia para convertir un alma. Fin de la cita. Esta es una gran verdad. Lo que trae salvación a la vida de una persona, escuchen, es la obra de Dios únicamente a través de su palabra. Lo que trae salvación a una persona es el Espíritu abriendo el entendimiento a través de la palabra. A veces pensamos que si mi primo, si mi hermano, si mi hijo estuviera al borde de la muerte, en una experiencia acerca de la muerte, se arrepentiría. No, no es así. Aquí está el caso, este es el caso, aquí en Lucas. No es estar en salud ni en enfermedad, no es tener dinero o pobreza, no es la prosperidad o la aflicción. Lo único que puede salvar a un pecador es el Espíritu de Dios abriendo el entendimiento por conducto de su palabra. Esta es una gran verdad. ¿Recuerdan ustedes el caso de Faraón allá en Éxodo? Cada vez que venían las plagas, no cada vez, pero en algunas plagas, cuando la veía difícil, le decía a Moisés, perdón, adelante, váyanse. Y cuando era aliviada su aflicción, ¿qué pasaba? Amarren ese Moisés, no los dejen salir estos judíos. Así es como actúa un pecador. Una persona con un corazón no arrepentido, cuando se encuentra en una situación quizás de vida o muerte o en una situación difícil a nivel humano, puede clamar a Dios, pero por motivos, escuchen, egoístas. Ve a Dios como un medio para salir de la situación, pero una vez que ya todo se estabilizó, ¿qué sucede? Es como Faraón. Sigue igual. Quizás un poco más sensible a la palabra de Dios, un poco más sensible a asuntos religiosos, pero a menos de que Dios abra su entendimiento, no va a poder ser salvo. Es cuestión de obra soberana de Dios y obviamente desde el punto de vista de responsabilidad la persona tiene que arrepentirse y creer. Tiene que arrepentirse y creer. De la misma manera, escucha, si tú eres salvo, es porque Dios soberanamente te ha rescatado independientemente de cualquier obra que hayas hecho. Este ladrón, noten, este ladrón se salvó en cuestión de horas. Horas antes de reprender al impenitente, al ladrón impenitente, estaba junto con él reprendiendo al Señor, burlándose del Señor. Sin embargo, pasaron las horas y Dios soberanamente abrió su entendimiento y lo rescató, escuchen, independientemente de cualquier obra que hubiera hecho. Y lo mismo es con cualquier persona. Dios te ha rescatado, si eres creyente, independientemente de cualquier obra que hayas hecho. Y esa salvación es evidente, escucha, porque tus deseos han sido cambiados. En otras palabras, tu vida, tus deseos son totalmente diferentes de lo que eran antes de que conocieras a Cristo. Esto obviamente nos llena de gratitud y alabanza, porque la salvación es ¿de quién? Del Señor. Quizás no tengas un testimonio espectacular, quizás no hayas sido como muchos cristianos, una persona que estaba inmersa en el alcohol, las drogas, quizás fuiste creado en la iglesia, pero si tú eres hijo de Dios, escucha, tus deseos son totalmente diferentes. Tenemos que entender esto. Algunos creen, bueno, a lo mejor no soy salvo o me siento así medio como un cristiano de segundo nivel porque oigo el testimonio del hermano Juanito y él era un ladrón, estuvo en la cárcel, drogadicto, traficante de drogas y el Señor lo salvó y su vida es diferente. Bueno, gracias a Dios. Y quizás piensas, bueno, pero mis padres son creyentes, yo crecí en el ambiente de la iglesia, vine a la escuela dominical desde que estaba en el vientre de mi madre y seguí viniendo y amo la palabra de Dios, pero no puedo decir que era como este hermano. Bueno, no importa. El punto no es cómo fue tu vida antes, sino que tus deseos han cambiado. Nada de que, bueno, es que yo siempre he crecido en la iglesia, yo siempre he sido cristiano.
tu deleite es estudiar la palabra de Dios, estar con otros creyentes, obedecer su palabra, lo cual escucha, aunque hubiera sido religioso antes, no estaba antes de que fueras creyente. Dicho de otra manera, un verdadero creyente ama la santidad y aborrece el pecado. Y no necesitas tener una fecha específica, un día específico. Lo que importa es que si tú eres cristiano, tu vida no será igual. Tus deseos no van a ser iguales. Tus actitudes no van a ser las mismas. Por eso mencionábamos hace un momento que tener una vida cambiada, una reforma moral y nada más, una reforma externa a nivel de acciones, no sirve. Eso no es salvación. Lo cantamos hace un momento. La verdadera salvación es una transformación interna. 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura. 2 de Pedro 1:4. Él nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Esto es totalmente diferente. Esto no es que te vuelvas moral a nivel externo y nada más, sino que tus deseos, tus anhelos han sido cambiados. Por lo tanto, si puedes por fuera decirte cristiano, pero si tus deseos, tus anhelos nunca han cambiado, estás en tinieblas aún. Estás en oscuridad. Vas camino al infierno. Noten entonces que un verdadero cristiano tiene un deseo cambiado y en segundo lugar noten una conducta cambiada. Noten, el deseo lleva a la conducta. El deseo lleva a la conducta. No es conducta aislada de deseo, porque conducta cualquiera puede ser así, como los fariseos, ¿recuerdan? Externamente eran sepulcros blanqueados, externamente eran un ejemplo de religión. Oraban, recuerdan como el fariseo en Lucas 18, oró 2 veces por semana, ayuno, 2 diezmos de todo lo que gano, pero este hombre iba camino al infierno. Entonces, conducta cambiada. Noten lo que vemos en el caso del criminal, versículo 40, ya lo mencionamos, después de horas, él reprendió al otro, diciéndole, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Noten el versículo 41. No solo vemos un cambio de dirección en el criminal convertido, sino también, escuchen, vemos un reconocimiento de pecado. Versículo 41, noten. Nosotros, hablándole al otro criminal, al impenitente, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Hasta ahí. Noten entonces que aquí hay un cambio. Otra vez, horas antes el criminal, junto con el otro criminal, los soldados, los líderes religiosos, estaban mofando del Señor. Sin embargo, en algún punto entre el momento en el que se había burlado anteriormente del Señor y este momento del versículo 40 y 41, Dios le había concedido arrepentimiento y escuchen, este arrepentimiento no solo se vio en su deseo cambiado, sino en su conducta cambiada, en sus obras. No puede alguien decir, bueno, yo soy cristiano, pero tu vida no ha cambiado a nivel externo. Noten, no estamos contradiciéndonos. Hay un cambio interno y también, ¿qué? Externo. Sin embargo, un cambio externo, por lo menos a los ojos de los hombres, sin un cambio interno, es una farsa. Es una farsa. Debe haber un cambio de naturaleza. Eso es lo que quiere decir regeneración. Dios nos imparte una nueva naturaleza. Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. Dios nos da vida espiritual. Antes estábamos muertos espiritualmente. Debe haber un cambio de deseos que lleva a un cambio de conducta. Un cambio de conducta. Esto realmente es el arrepentimiento. ¿Recuerdan como los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 1:9, que se volvieron de los ídolos a quién? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero? Eso es lo que pasa con cualquier persona. No es únicamente remordimiento, no es únicamente que voy a cambiar porque me da miedo, si sigo en este estilo de vida, puedo enfrentar consecuencias negativas. No es nada más que, bueno, voy a dejar de emborracharme porque si no me va a afectar el hígado. No. El arrepentimiento genuino sabe que la maldad del pecado debe ser abandonada y de hecho es abandonada y se vuelve al Señor en sumisión a su palabra. Eso es el arrepentimiento genuino. No puede haber salvación sin arrepentimiento.
De hecho, segunda de Timoteo 2:25, recuerdan, Pablo le dice a Timoteo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Alguien dice, bueno, pero ¿cómo fue que este ladrón se convirtió en ese lapso de horas mientras estaba ahí en la cruz? Bueno, es muy probable que a través del testimonio del Señor, su actitud perdonadora del Señor y lo que quizás habría oído del Señor, el Espíritu Santo llevó a cabo su obra salvadora en el criminal, obviamente a través de la palabra de Dios. Recuerden, el criminal estaba crucificado al lado de Dios, al lado del Dios hombre. Nos dice un escritor llamado Baxter, escuchen y cito, la verdadera conversión no es demasiado tardía para obtener misericordia y salvación. El verdadero arrepentimiento y la fe, aunque sea tardía, tendrá sus frutos. Este hombre no fue salvado sin buenas obras. Fin de la cita. Obviamente Baxter no está diciendo que la salvación es por obras, sino que las obras, escuchen, son evidencia de salvación. Las obras son evidencia de salvación. Nadie es salvo por obras. De hecho, recuerdan Efesios 2, 8 al 10, por gracia, y únicamente por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Recuerdan, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, no soy salvo por obras, soy salvo por gracia, pero si realmente he sido salvado por gracia, mi vida lo manifestará en obras. Efesios 2:10 nos dice ahí mismo, porque somos hechura suya, ¿recuerdan? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso recuerdan, Santiago nos dice en Santiago 2:14, la fe sin obras es ¿qué? Muerta. La fe sin obras es muerta. No importa que hayas hecho una oración, que hayas firmado una tarjeta, que hayas sentido sentimental en algún momento al leer la Biblia, hayas llorado, hayas atravesado por una experiencia emotiva, cualquier circunstancia de ese tipo no necesariamente es evidencia de salvación. Una persona que realmente es salvada, que realmente es salva, es una persona que manifestará el arrepentimiento genuino que este criminal manifestó. Lo vemos en 4 áreas. Este criminal manifestó en primer lugar pobreza espiritual. En otras palabras, él no podía salvarse a sí mismo. Él le pidió a Cristo que lo salvara. De hecho, allá adelante lo vamos a ver en un momento con mayor detalle. En Lucas 23, versículo 42 le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Además, número 2, no solo vemos pobreza espiritual en este criminal, no solo vemos que ha llegado al fin de sí mismo, que reconoce que no puede salvarse a sí mismo, sino también vemos humildad. Humildad, obviamente, ya que reconoció su pecado y su incapacidad de salvarse a sí mismo. En tercer lugar, vemos que confiesa su pecado, reconoce que está sufriendo justamente, y este es otro elemento clave del arrepentimiento, como lo es en cuarto lugar, que deja el pecado. No solo hay pobreza espiritual en una persona que se arrepiente, no solo hay un reconocimiento de que he llegado al fin de mí mismo, que no puedo salvarme por mí mismo, que por lo tanto necesito a Dios, no solo hay humildad y reconozco mi pecado, sino de hecho dejo el pecado y me vuelvo a Cristo. Eso es arrepentimiento. Y es lo que hizo el criminal. Dejó de burlarse de Cristo y se volvió al Señor. Y de la misma manera, si tú eres un creyente genuino, estos elementos van a ser una realidad en tu vida. Va a haber pobreza espiritual, vas a reconocer que no hay nada en ti mismo que le puedas ofrecer a Dios más que tu pecado. Hay humildad en ti, confesarás tu pecado a Dios y dejarás tu pecado. Alguien dice, bueno, pero ¿qué no estamos ahí presentando una salvación por obras? No, porque escuchen, así como la fe es una obra divina, así el arrepentimiento lo es. Segunda de Timoteo 2:25 nos dice, por si quizá Dios les conceda que arrepentimiento. Entonces, independientemente de tu experiencia religiosa, por así decirlo, aunque tú seas una persona externamente moral, aunque tengas conocimiento intelectual de la palabra de Dios,
aunque tú te sientas redarguido de pecado a veces, aunque tú estés involucrado en actividad religiosa como oración, asistencia, servicio, aunque tú estés expuesto a doctrina sana, aunque tú hayas atravesado por alguna experiencia emotiva cuando oíste algo de la palabra de Dios y hasta oraste y dijiste Jesucristo es el Señor, si tú no has reconocido que no tienes nada que ofrecerle a Dios, que si tú no vienes con una actitud de pobreza espiritual, que entiendes que no puedes salvarte a ti mismo, si no vienes confesando tu pecado y dejando tu pecado, entonces tú no eres creyente. Entonces, una persona que realmente es creyente va a manifestar un deseo cambiado, una conducta cambiada y, en tercer lugar, finalmente, una creencia cambiada. Una creencia cambiada. Noten el versículo 41, otra vez el criminal dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero noten al final, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Esa palabra ningún, muy importante, se podrá traducir ni aún, ni siquiera uno. Es usada en Mateo 6:29 de Salomón. En Romanos 3:10, probablemente es uno de los pasajes más conocidos que usa esta palabra. Es la palabra que se traduce, no hay justo ni aún uno. Es la misma palabra en griego. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Recuerdan, cuando Pablo está afirmando la pecaminosidad de la humanidad. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el criminal, usando las palabras de Romanos 3:10, así como no hay ni siquiera una persona que no sea pecadora, así también el Señor no tenía ni siquiera un mal. Un mal. Esa palabra mal se traduce en otros lugares crimen, mal, perverso. En otras palabras, el Señor, estaba diciendo el criminal, no tiene ni un mal, no tiene ningún crimen, ninguna perversidad. En otras palabras, escuchen, así como no hay nadie sin pecado a nivel humano, Jesús no tenía ningún pecado. En otras palabras, el criminal estaba afirmando la impecabilidad del Señor, tal como lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Recuerdan en Hebreos 7:26, acompáñenme ahí por un momento. Este es un hermoso versículo que habla de la pureza, de la santidad del Señor. Hebreos 7:26, nos dice aquí el escritor, hablando del Señor, porque tal sumo sacerdote nos convenía, escuchen, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En otras palabras, el Señor no tenía pecado. 2 Corintios 5:21, Él no conoció pecado. Hebreos 4:15, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es el justo, el que murió el justo por los injustos. En Él no se halló pecado, no se halló maldad, ni se halló engaño en su boca. Interesante señalar que, escuchen, el hecho de que Jesús no tiene pecado afirma su deidad. Algunas sectas, como por ejemplo Testigos de Jehová, mormones, dicen, no, Jesús no es Dios, pero momento, no puede Jesús no ser Dios y ser perfecto, porque nos dice Mateo 19, 16 y 17, ¿recuerdan cuando el Señor está hablando con el joven rico? Que el Señor le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. No, estaba diciendo que Él no era Dios, lo que estaba tratando de hacer ahí el Señor era mostrarle al joven rico que era pecador, pero él no lo reconoció. Entonces, solo Dios es perfecto, solo Dios es sin pecado. En términos de quién es Él, obviamente los ángeles santos no tienen pecado, sin embargo, solo Dios es la fuente de la santidad, solo Él es perfecto en el sentido que solo Él puede ser perfecto como Dios. Noten lo que le dice el criminal en el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Literalmente en griego dice, Jesús, acuérdate de mí. En otras palabras, le habla directamente al Señor, le habla por su nombre. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí se refiere al reino mesiánico, se refiere específicamente al reino del cual habló el Señor en Mateo 24, el reino que
establecerá en su segunda venida después de la tribulación. Piensen en esto por un momento. Es obvio que el criminal sabía que Jesús podía salvarlo. Noten aquí su fe, noten la creencia cambiada del criminal. ¿Quién, piensen en esto, quién en su juicio cabal le habría pedido a un hombre moribundo lo que este criminal le pidió a Jesús? Recuerden que Jesús está crucificado, después de que no durmió, recuerdan, después de que lo azotaron de una manera brutal, terrible, ha perdido muchísima sangre, está amoratado, golpeado, con la corona de espinas, está en una situación que uno a nivel humano dirá, pero ¿cómo se te ocurre pedirle a este pobre moribundo que te salve? ¿Estás fuera de tu juicio? Obviamente, al pedirle esto al Señor, noten, estaba reconociendo varias cosas. Estaba reconociendo su incapacidad de salvarse. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No dijo, Jesús, yo te echo la mano, dame unos minutos, me bajo de aquí. Ahí tengo un conocido en el gobierno aquí en Palestina que nos va a echar la mano. Tú espérate ahí un poco. Ya hablé con mi primo, ya le eché un telefonazo y ya vienen en camino. Ya viene en camino un pelotón, ya viene en camino, tengo un contacto ahí entre los centuriones, un familiar que va a venir a ayudarnos. No. Vemos aquí su incapacidad de salvarse. Vemos aquí que el criminal, al pedirle que se acuerde de él cuando venga en su reino, está afirmando el poder de Jesús. Dice alguien, ¿cómo? Bueno, está afirmando o que Jesús iba a librarse y reinar, o morir y reinar. No podemos saber por el texto exactamente lo que estaba pensando el criminal, pero sí podemos saber que el criminal estaba dando por sentado al pedirle eso al Señor, que el Señor tenía capacidad de concederle esa petición. Obviamente aunado a los otros elementos de conversión. Noten aquí también que la petición del criminal implica que él creía que Jesús tenía el poder para hacer posible que el criminal estuviera con él en su reino. Él también, por su petición, implica el poder de Jesús para salvar era suficiente, la autoridad de Jesús para salvar, la misericordia de Jesús y la vida después de la muerte. Porque si él no hubiera creído que había vida después de la muerte, ¿para qué le dice acuérdate de mí? ¿No es cierto? Como también si él no hubiera creído que Jesús era misericordioso, no hubiera gastado saliva, que bien le faltaba en esas circunstancias, para pedirle eso. Y noten lo que le responde el Señor, una de las afirmaciones más gloriosas de las Escrituras, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahí. Esta palabra paraíso en griego es paradeiso, muy parecida a nuestra palabra en español. Esta palabra es una palabra oriental que fue usada por un escritor de la antigüedad llamado Xenofón. Era usada en ese entonces en referencia a los parques de reyes y nobles persas. En otras palabras, esta idea, al ver también su uso en el Antiguo Testamento, en la traducción griega del Antiguo Testamento y la Septuaginta, se refiere a un lugar de placer. Se refiere a un lugar, obviamente en este contexto, a un lugar en el cual una persona está físicamente con Dios. De hecho, esta palabra se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. La vemos aquí en Lucas 23:43. Segunda de Corintios 12:4, Pablo la usa ahí para hablar de que estuvo en el tercer cielo, ¿recuerdan? Segunda de Corintios 12:4. Y en Apocalipsis 2:7 se usa, y comparándola con Apocalipsis 22:2, escuchen, es el lugar donde está el árbol de la vida, la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir el paraíso? Específicamente, escuchen, se refiere a la morada de Dios, se refiere al cielo y en el futuro a la Nueva Jerusalén. Allá de Apocalipsis 22. Nos dice Apocalipsis 22 que habrá ya gozo y satisfacción eternamente, habrá comunión perfecta con Dios en ese lugar, no habrá más maldición, no habrá sufrimiento, muerte, tristeza, no habrá nada mal, nada que traiga tristeza, de acuerdo a Apocalipsis 22:2 y 22:14. Entonces, regresando a nuestro texto, ¿qué está diciendo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, escuchen, el Señor, el Dios del universo, le está asegurando al criminal regenerado, al criminal convertido, que ese día
inmediatamente después de su muerte, iba a estar con Él, con Dios, en el cielo, disfrutando de manera perfecta de la satisfacción que va de la mano con vivir en la gloria, sin sufrimiento, muerte, tristeza, ninguna maldad. Increíble afirmación. Noten entonces que este criminal iba camino a la gloria. Estaba unas horas de los portales de la gloria. Noten que no hizo ninguna obra para salvarse. No se bautizó, no tomó ningún estudio, no asistió a ningún servicio, no evangelizó a nadie, no visitó a nadie, no cantó ningún ofertorio o algún previo, no discipuló a nadie, no visitó a nadie. Dios lo salvó inmediatamente en cuestión de horas. Y de la misma manera, así como Él, la salvación es inmediata. No sabemos, es un milagro, no sabemos cuándo sucede, quizás específicamente porque Juan 3 nos dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, la obra de salvación que el Espíritu de Dios lleva a cabo en una persona no se puede controlar ni ver, pero sí se pueden ver los resultados. Los resultados. Noten también, hermanos, que este pasaje afirma que no hay purgatorio, no hay un lugar después de la muerte fuera de tormento para aquellos que no conocen a Cristo o pasar inmediatamente a la presencia de Dios. Como dice 2 Corintios 5, cuando estamos ausentes en el cuerpo, ¿qué pasa? Estamos presentes al Señor. Esta es una gran promesa para aquellos que tienen el privilegio de ser salvos. Todo creyente verdadero, escuchen, si tú mueres, inmediatamente estás con el Señor en la gloria, de manera consciente, nada de que un estado intermedio o sueño del alma, no. Conscientemente estás ahí. Y así como dijo el Señor, que en ese día iba a estar con Él en la gloria, así fue, porque Juan 19, 31 al 33 nos dice que ambos ladrones murieron horas después. Ambos ladrones murieron horas después, ya que a ambos les quebraron las piernas. Esa era una costumbre para aquellos que crucificaban. Les rompían las piernas con un marro de hierro. Obviamente esto producía un shock increíble en la víctima, además de la pérdida de sangre, pero encima de esto, la víctima realmente se asfixiaba porque no podía respirar, ya que ya no podía impulsarse hacia arriba con las piernas, y de esta manera la presión del diafragma al estar crucificado lo asfixiaba. Una muerte terrible. Sin embargo, este criminal lo veremos en la gloria. Noten, hermanos, qué misericordia de Dios. Este texto es una gran esperanza para personas que están al borde de la muerte, particularmente personas que han desperdiciado su vida, como este criminal. Han desperdiciado su vida viviendo en el pecado, viviendo sin Cristo. Noten, en el caso de este hombre, después de que desperdició su vida, viviendo alejado de Dios, siendo un criminal de los peores, estando al borde de la muerte, se arrepintió y creyó, y está en la gloria, al igual que uno de los apóstoles. Y esta es parte de la maravilla, este es un reflejo de la misericordia de Dios. Este es realmente lo que enseña la parábola en Mateo. ¿Recuerdan la parábola de los obreros, cuando el Señor contrata a uno y lo contrata por varias horas, y pasan las horas, contrata a otros y a otros y a otros, y a todos les da lo mismo? Es lo mismo. Esto, de nuevo, noten la misericordia de Dios. Dios lleva la gloria igual aquel que se convirtió cuando tenía 13 años de edad y vivió su vida para servir al Señor, fue quizás misionero, pastor, lo que sea, y murió hasta los 80 años de edad, igual que a la persona que es un criminal y minutos o segundos antes de la muerte se arrepiente y cree. Ambos a la gloria. Increíble. Terminamos con las palabras de un famoso predicador de hace más de 100 años atrás. Escuchen, y cito: en todas las verdaderas conversiones hay puntos de acuerdo esencial. Debe haber en todas una confesión penitente de pecado, y un mirar a Jesús para el perdón de esto, y también debe haber un verdadero cambio de corazón que afectará la vida a partir de ahí.
Donde estos puntos esenciales no se encuentran, no hay conversión genuina. En donde hay fe verdadera, está el nuevo nacimiento y eso implica un cambio completo y radical. Cualquier hombre que es unido con Cristo ha experimentado un gran cambio. Debe haber una obra divina, haciéndonos nuevas criaturas y haciendo que todas las cosas se vuelvan nuevas con nosotros o moriremos en nuestros pecados. En la conversión, dice él, los infieles se vuelven creyentes. Los católicos romanos dejan a sus sacerdotes. Las rameras se vuelven puras. Los borrachos dejan sus copas. Y, lo que es igualmente asombroso, los fariseos dejan su orgullo personal de pensar que son justos y vienen como pecadores a Jesús. La conversión puede ser conocida por el hecho de que cambia al hombre entero. Cambia el principio por el cual vive. Antes vivía para sí mismo, ahora vive para Dios. Antes hacía lo correcto porque temía el castigo si hacía lo malo. Pero ahora deja el mal porque lo odia. Antes hacía lo correcto porque esperaba alcanzar el cielo. Pero ahora un motivo egoísta como ese no lo impulsa. Él sabe que es salvo y ahora hace lo correcto por gratitud a Dios. Sus objetos en la vida han sido cambiados. Antes vivía para la ganancia o el honor mundano, ahora vive para la gloria de Dios. Sus comodidades han sido cambiadas. Los placeres del mundo y el pecado no son nada para él ahora. Encuentra comodidad en el amor de Dios derramado en su corazón. Sus deseos son cambiados. Aquello por lo que antes vivía y anhelaba, ahora está satisfecho en no tenerlo. Y aquello que antes desperdiciaba, ahora brama por ello como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El hombre ha comenzado una nueva vida. Y concluye diciendo esto: amados oyentes, que todos nos encontremos en el cielo. Pero para encontrarnos en el cielo, todos debemos ser convertidos. Ya que nadie puede entrar dentro de las puertas de perla más que aquellos que son nuevas criaturas en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos para terminar. Padre, te alabamos por la gloriosa oferta de salvación que tú haces a la humanidad. Gracias, Padre, por este inmenso ejemplo de amor al ver cómo salvaste a este criminal que estaba al borde de la muerte. Gracias, Señor, por la salvación de tanta gente a lo largo de la historia. Y oramos, Padre, que todo creyente aquí presente en esta mañana se deleite en esta salvación, en tu amor, y que aquellos que no te conozcan, tu Espíritu los traiga a ti y puedan reconocer que el Dios del universo se hizo hombre para morir por ellos, para que ellos, viniendo en arrepentimiento y fe, puedan conocer las maravillas de la gloria. En Cristo Jesús. Amén.